con cierto grado de preocupación todo lo que viene sucediendo en el mundo. A veces nosotros supeditamos el ser cristianos solamente a venir a la iglesia, venir, cantamos, adoramos, hacemos sacrificio de diezmos y de ofrendas, escuchamos la predicación y parece que hiciéramos de la iglesia o del templo un mundo pequeñito en el que venimos o escapamos de manera transitoria a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero cuando salimos a la calle no tenemos el discernimiento de todo lo que el enemigo ha venido tramando en contra del poder de Dios y en contra de su iglesia. Nunca había visto yo tan seriamente amenazada la iglesia del Señor como lo está hoy día. La nueva era, que ni es tan nueva, ni es tan era, y que no era lo que era, ha venido trayendo a través de ciertas doctrinas y de ciertas enseñanzas algunas formas tan sutiles de la manifestación y la preparación del reino de Satanás que la iglesia ni siquiera tiene el discernimiento para decir esto es malo y terminamos apoyándolo. El día que la verdad perezca, ese día el mundo queda en la más densa tiniebla y temo que algunos de la iglesia también. Ya se avisora un ataque infernal por causa de la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Ahí en el capítulo 14 de Juan dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. El desafío a la palabra de Dios, el cual se está constituyendo plausible en todo momento por parte de la sociedad, es lo que está también tratando de salpicar a la iglesia, llevándola a un escepticismo, llevándola a una autoconfianza, pero cero confianza en Dios, y a tomar sus propias decisiones a tal punto que cada uno se autoevalúa y de acuerdo a lo que le convenga, esa decisión es la que va tomando. Eso es humanismo. No ignoren, mire, para mí es muy aburridor ver noticias ya. Las noticias están contaminando nuestras mentes, nuestros corazones, y a partir de ahí también muchos están tomando partido en cuanto a hacia qué lado coger, hacia qué lado tomar. No estoy diciendo que la prensa es mala, no estoy diciendo que los medios informativos sean malos. Tenemos en nuestro medio hijos de Dios que son comunicadores sociales. De vez en cuando les digo, por favor, no caigan en las redes de este sistema manipulador, infernal y diabólico, que solamente están transmitiendo ciertas informaciones y que esas informaciones sesgadas, parcializadas, que esas informaciones que están trayendo beneficios a unos están causando perjuicios a otros. Hoy se está soslayando la verdad. Hoy la noticia no es lo que nos están presentando. Hoy nos están disfrazando una serie de situaciones que nos están impulsando a nosotros como pueblo de Dios aún a aprobarlas y cuando no a vivirlas. Me quedo impresionado lo que está viviendo nuestro país. Y todo porque están alzando el puño contra la verdad de Dios. Me quedo también impresionado por todo lo que está sucediendo
al seno de la iglesia, donde opacados, enceguecidos y casi que ocultos de toda la realidad de Dios, estamos desechando la verdad de Dios. Estamos felices porque decimos ser hijos de Dios, pero estamos distorsionando la verdad de Dios. Por lo tanto, la verdad de Dios está pasando por una de las pruebas más duras de la historia de la humanidad. Pero esta palabra es fiel. Cada que yo miro todo lo que está pasando, no puedo dejar de recordar esa bella estrofa de un cántico muy antiguo. Alguien compuso una canción a la Biblia y en uno de sus estrofas dice: la palabra fiel, dulce como miel, el mensaje célico de nuestro Dios. Por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eterna voz de Dios. Amenaza por causa de la verdad. Es el tema que les quiero presentar. Amenaza por causa de la verdad. Todo el que esté siguiendo a Jesús en este momento está amenazado. Y llegó el momento en el que nosotros tenemos que tomar decisiones. O somos de Dios o no somos de Dios. O hablamos la palabra o nos callamos la palabra. Pero la advertencia en esta mañana es: si tú determinas hablar el mensaje de Dios, créeme que estás seriamente amenazado. Antes se decía que las grandes personalidades estaban amenazadas o algún líder social, los cuales matan todos los días en este país. Algunos porque se han buscado con sus fastidiosas expresiones y sus desafiantes discursos, ofensivos además, que los persigan, pero hay otros que están defendiendo verdaderas causas sociales. Y entonces decíamos que el magnate estaba amenazado y él tenía su propio esquema de seguridad. Decíamos que la gente que está en los altos cargos de gobierno corren los riesgos de que sean amenazados cuando no asesinados y tienen sus propios esquemas de seguridad. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros como Iglesia del Señor, todos, por causa de la verdad, estamos amenazados. Pero el hecho de que estemos amenazados, y esta palabra es de ánimo que les quiero dar de parte de Dios, el hecho de que estemos amenazados no nos da a nosotros la licencia para sesgar la palabra de Dios, para cercenarla. No nos da derecho a nosotros a tomar este sagrado libro. Mire, estamos jugando tanto con este libro que ya lo manipulamos como si fuera un libro de la literatura universal terrenal. Muchos se dedicaron a darle interpretaciones a la palabra de Dios, y esto ha sido todo el tiempo. El pueblo de Israel sacó sus más eruditos, los especializó en su palabra, en la palabra de Dios. Y entonces ellos se dedicaron a escribir libros más voluminosos, de acuerdo a las interpretaciones, como la Misná, como el Talmud, y otros libros más, y de los cuales ellos dicen que eso hay que darle más crédito que a la misma palabra de Dios. El Señor vino y descubrió esto, o descubrió no, más bien lo denunció. Y en el capítulo 11 y versículo 52 del libro del profeta Isaías, del evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 52 del libro del evangelista Lucas, el Señor hace esta denuncia a todos aquellos que se dedicaron a interpretar la palabra de Dios, mas nunca obedecerla, y se olvidaron de que a Dios le importa más que le obedezcamos a que lo interpretemos.
Él dice, hay de ustedes expertos en la ley, o sea, versados, eruditos, estudiosos. Y ese hay, abierto con signo de exclamación en la literatura bíblica, es sinónimo de juicio. Dice, hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Y de intérpretes de las Sagradas Escrituras estamos así, pero de gente que le haya abierto su corazón a Dios para dejar que Él hable a su corazón y que aunque no nos guste, lo aceptemos, ya es muy poco. Hoy nos estamos pegando de temas doctrinales. Hoy de cualquier texto de la palabra del Señor estamos sacando doctrinas y a veces nos quemamos las pestañas tratando de buscar como paja en un agujar no, digo paja en un agujar porque es que es más peligroso. Es más peligroso buscar una paja en un agujar, porque si vas a buscar en un agujar, es posible que vayas a salir herido. Y eso es lo que está pasando con la palabra del Señor, porque es que aquí no es ni un agujar, es una espada de dos filos. Y el que se mete a manipular la palabra del Señor como no debe, es posible que salga herido. Es posible que salga lesionado, cuando no destruido. Entonces nos vamos a la palabra del Señor a buscar cosas que el Señor no nos mandó a buscar. Nos vamos a mirar a ver qué texto nos parece bien lindo para salir nosotros a lucir como sabios y que la gente diga, wow, el Señor está hablando por medio de este hombre. Entonces sacamos enseñanzas, sacamos doctrinas, hasta se establecen iglesias sobre un solo texto de la palabra del Señor y lo demás lo desechamos. Y para mí, y yo creo que para la iglesia del Señor, la verdad de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esta es la palabra del Señor. ¿Cómo empieza la palabra del Señor? ¿Quién me sabe decir cómo empieza la palabra del Señor? La Biblia, ¿cómo empieza? En el capítulo 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina la palabra del Señor? Váyase usted al último versículo del capítulo 22 y dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Termina con un amén. Amén, ¿qué es lo que significa? Que así sea. No hay lugar a dudas en la palabra del Señor. La gente, otros se especializan en buscar contradicciones en la palabra del Señor. Y hasta las encuentran, pero porque no están en las manos del autor de las Sagradas Escrituras para que les guíe y les dirija y les permita discernir la verdad de Dios. Se especializan en conocimiento para salir a medir pulso con otros predicadores. Y no descarto que el Señor revele su palabra, pero se la revela a aquel a quien Él se la quiera revelar, pero también se la oculta a quien se la quiera ocultar. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para recibir la verdad de Dios? ¿Y qué tan preparados estamos para comunicar la verdad de Dios? Porque la verdad de Dios hay que comunicarla sin omisiones. Versículo 1 del capítulo 26. Al comienzo del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. ¿Qué le dice? Así dice el Señor. No está diciendo así dicen
en cierta iglesia o en cierta congregación, o así dice cierto pastor, o así enseñan en el seminario bíblico, o así enseñan en la facultad de teología de la mejor universidad del mundo. La palabra del Señor hay que prestarle atención es cuando Él dice, así estoy hablando yo. Así dice el Señor, párate en el atrio de la casa del Señor. ¿Cómo así? Porque entonces ya esto no es evangelismo. Ya aquí, si bien es cierto, el Señor nos mandó a evangelizar, hoy el llamado del Señor es para la iglesia. Hoy, en este mensaje específicamente. Porque afuera evangelizamos, afuera predicamos, pero aquí enseñamos la palabra de Dios. Y también la predicamos. Porque a veces repetimos la palabra hasta que a ustedes se les quede grabada en sus corazones. Pero esta palabra, este mensaje específico, esto que vamos a estudiar hoy, es una palabra específica para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor aquí? Así dice el Señor, párate en el atrio de la casa del Señor. Figúrense ustedes que el pastor se pare allá donde están los vehículos, que no esté predicando aquí. Que les diga, el culto o la enseñanza de la palabra del Señor va a ser allá, afuera. Y ustedes vayan entrando y el pastor esté predicando desde allá. Seguramente muchos pasarían derecho, otros se quedarían escuchando la palabra, otros se preguntarían, ¿el pastor estará cuerdo hoy? ¿Sí estará en sus cabales? ¿Qué le está pasando al pastor que no está en la plataforma como debe ser, sino allá afuera? Pero es la orden del Señor que le está dando a Jeremías. Y le dice, párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Y me preguntaba, ¿por qué hay algunos que no están de acuerdo con nuestra enseñanza? ¿Acaso la enseñanza es nuestra, pastor? ¿Acaso nosotros hacemos viajes a Miami semanalmente a ver qué le aprendemos a un predicador para luego venir a predicarlo aquí como loros? No es eso así. No estamos buscando aquí, allá o acullá. ¿Dónde oímos algo para venir a traerle la palabra del Señor? Y a veces nos preguntábamos por qué hay algunos que les retumba en los oídos la palabra del Señor, pero no para quebrantamiento, sino para rebelión. Entonces me di cuenta que esto ha pasado en el curso de la historia con el pueblo de Israel y está pasando hoy con algunos sectores de la iglesia. Pero la orden del Señor es no omitir ni una sola de sus palabras, ni una sola letra de su mensaje. Este mensaje lo había recibido Jeremías años atrás, cuando Dios le está diciendo que se pare en el atrio de la casa del Señor y le dice las palabras que le tiene que decir él a la iglesia. Ya ese mensaje lo había recibido, esto lo había guardado Jeremías durante varios años para predicarlo. Pero llegó el día en el que el Señor dice, ahora es conveniente que el pueblo de Judá escuche la palabra que yo le revelé al profeta Jeremías años atrás. Si ustedes se van un momento al capítulo 7 de este mismo libro y lee los versículos 1 al 4, se va a dar cuenta que eso fue en otro reinado, cuando otro rey estaba ejerciendo su monarquía, cuando el Señor le habló a Jeremías y dice, esta es la palabra que vino a Jeremías, ¿de parte de quién? Del Señor. Párate, por favor, hermanos, si me colocas el texto allí. No, ahí está en el bosquejo, ahí debe estar. Capítulo 7, versículos 1 al 4. Ahí está.
Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte de ¿quién? Del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. El Señor no le está diciendo que predique o que haga llegar este mensaje por la internet, que lo haga llegar o a personas que hoy se están conformando con escuchar la palabra del Señor por la emisora, que es un buen medio que el Señor nos ha entregado para predicar la palabra del Señor, o que lo estemos predicando por alguna de las redes sociales. Finalmente, hoy tenemos esas redes y nosotros veremos qué hacemos con ellas. Los discípulos obedecieron la voz del Señor y lanzaron las redes y pudieron sacar muchos peces para el reino de los cielos. Pero hemos detectado que hay personas que se especializaron en hacerle culto a su propio cuerpo y dicen, desde mi casa, allá transmiten la palabra por íntima devoción o por alguna de las redes, entonces yo me quedo desde mi cama escuchando la palabra del Señor. El Señor dijo que esta palabra había que hablarla, pero en el templo. Desde el templo es que estamos hablando. No estoy de acuerdo con aquellos que están oyendo el mensaje virtualmente, pudiendo venir al templo. Habrá algunas excepciones de personas que están pasando por un proceso quirúrgico, una convalecencia o por algún impedimento, por alguna enfermedad transitoria, y está bien, pero algunos se nos están enviciando a que si no pudieron venir al culto porque trasnocharon, porque se quedaron haciendo cosas que no debían y no recuperaron el sueño, entonces se quedan en su casa, y les aseguro que quien escuche el mensaje, el que dice que va a escuchar el mensaje desde su cama, llega un momento en el que se duerme por dos razones. Una, porque es la palabra de Dios, y dos, porque la voz del pastor es especializada en arrullar la gente. Y sigue diciendo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque es que al templo del Señor vamos a adorarlo a Él, no a hacer del templo un ídolo religioso. Es vergonzoso cómo hay personas que están haciendo de su denominación un ídolo. Es vergonzoso saber cómo hay personas que están haciendo de una iglesia un ídolo. Es vergonzoso saber cómo hay personas que están haciendo de su pastor un ídolo. Y el pueblo de Israel tenía una fe enceguecida en eso que era la insignia nacional, la distinción nacional de la nación, que era el templo, creyendo que porque el templo estaba en Jerusalén y porque Jerusalén era la ciudad del gran rey, no iban a ser destruidos. Creían que estaban inmunes a cualquier castigo de Dios, y eso es lo que mucha gente está creyendo hoy. Muchos dicen, es que yo soy de tal iglesia y soy amigo del pastor fulano de tal. A mí no me va a pasar absolutamente nada. Nosotros somos los dueños absolutos y naturales de la verdad. No nos engañemos, eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Estaban haciendo del templo un ídolo. ¿No han oído ustedes decir, personas por ahí, venga a mi iglesia, que mi iglesia sí es la verdadera? ¿Han oído decir eso ustedes? Es que el Señor no nos va a salvar por pertenecer a X o Y denominación. El Señor nos va a salvar es porque le seamos fieles y obedezcamos su santa palabra. Religiones que nos vamos inventando en el camino. Venga a la casa, no sé si habrá algún lugar que llama casa de fe, para poner algún nombre. Es decir, si digo algún nombre y hay algo por ahí, entonces no estoy en contra de nada de estas cosas, solo son títulos que se me ocurre nombrar aquí. Venga a la casa de fe, que allá sí hay milagros.
Allá sí desciende el poder de Dios. Allá sí tumban la gente y la tumban de dos maneras, hacia el piso y con su dinero. Vengan que allá el pastor sí habla en lenguas en todo momento y hasta transpira y suda y queda su uniforme, su traje de trabajo queda tan mojado que cualquiera que se pegue, que lo toque inmediatamente es sano de cualquier enfermedad. Mentiras. Jesús no es nada de eso. Jesús no es un ídolo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios hecho hombre. No podemos hablar la verdad haciéndole omisiones o cercenando la palabra del Señor. La palabra del Señor es indestructible. Y si Él nos dice que la hablemos sin omisiones la tenemos que hablar. 2. Ahora la verdad está puesta en duda. Pero el hecho de que la gente dude de la palabra del Señor no quiere decir que eso la va a hacer inválida. Versículos 3 al 6. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, mira, pastor, para los que nosotros nos hemos encontrado con personas que dicen, no, esa palabra es muy dura, no queremos oír esa palabra. ¿Te ha pasado? Ahorita apenas me senté acá, mi esposa me dijo que me dejara una razón, porque después de haber predicado esta mañana, alguien se fue curioso al templo por lo que voy a predicar. Figúrese usted. Entonces, esto causa escozor, lo de la palabra del Señor. Cuando nosotros lo que estamos predicando es para el bien de ustedes, no para el mal. Sin embargo, el Señor, a quien nadie le sale adelante, está diciendo lo siguiente: tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. ¿Viene el mal de parte de Dios? Claro que sí. ¿Viene el azote por parte de Dios? Claro que sí. Porque es que estamos abusando de su misericordia, estamos abusando de su verdad. Pero el apóstol Pablo está diciendo que Dios se caracteriza por su bondad y por su severidad también, porque finalmente Dios al hijo que ama también lo azota y lo disciplina. ¿Alguien me habló por acá? Brevemente, mi hermana, para no perder el hilo de él. Sí. Bueno, eso no es el caso del tema hoy. Si quiere, con mucho gusto le explico, yo le tengo la respuesta ya, pero ese no es el tema para hoy, para que no desviemos el tema. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Sin embargo, el Señor le está diciendo a Jeremías, tú les advertirás que esto no es palabra tuya, sino que es palabra de Dios. Tú les advertirás que así dice el Señor. Si no me obedecen, ni se ciñen. ¿Qué es ceñirse uno? Ajustarse, dejarse meter ahí a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido. Pero no te confundas, pastor, si la gente se va brava, ¿qué vamos a hacer? Eso ya está advertido por el Señor. Entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Le decía a algunos hermanos el viernes
Yo no soy de especular con estos temas de las visiones y de los sueños, y a veces me preguntan, me confunden con José, el hijo de Jacob, o con José, el esposo de María. Vienen y me traen sueños: pastor, mire, es que yo soñé esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Usted qué me interpreta esos sueños? Y yo les digo: es que yo no soy intérprete de sueños. Puede que me llame José, pero no soy intérprete de sueños. Pero tuve una visión la semana pasada en la que yo veía el mapa de Colombia sobre un haz de luz, el mapa así recostado, ni siquiera parado, sino así, recostado, sobre un haz de luz. Pero la luz sobresalía y el mapa de Colombia estaba en completa oscuridad. Yo trataba de dormirme, pero volvía otra vez esa imagen de Colombia, el croquis, el cual hacía de memoria. A nosotros nos enseñan a hacer el mapa de Colombia de memoria, no con trazos. Y el haz de luz salía, sobresalía, pero Colombia era oscuro. Intenté en varias ocasiones dormir y no pude. Yo le dije: Señor, pues muéstrame otra cosa distinta, pero es que yo aquí veo un croquis de Colombia. Finalmente el Señor me permitió oírlo decir: Colombia está tratando de pararse y ocultar la luz del Evangelio, pero va a quedar sumida en oscuridad y mi juicio va a ser una hecatombe para este país por haberme desafiado. Y se destaparon estas marchas de jóvenes idiotas útiles que se dejan llevar por unos perversos y que han traído el caos sobre nuestro país. Y ha habido asesinatos, entre ellos la líder de los jóvenes de la Iglesia Pentecostal Unida, como lo fue Cristina Bautista. Ustedes la vieron hablar por televisión, y en una de esas masacres cayó en el norte del Cauca. Y cuando digo de esta iglesia, es que esta iglesia ha venido teniendo también un despertar hacia la verdad de Dios, y ya se están despojando de esa mentira que predicaron durante tanto tiempo, que si la gente no era de esa iglesia, entonces ninguno podía ser salvo. Y se dieron unas elecciones atípicas en Colombia. Y no estoy aquí tratando de insinuarles a ustedes si esto es de derecha o de izquierda, porque finalmente el cristiano ni es de derecha ni es de izquierda, simplemente es cristiano, temeroso de Dios. Y si nos vamos a coger a la derecha o a la izquierda, miremos el escudo nacional que dice libertad y orden. Libertad está a la izquierda y el orden a la derecha. Si desequilibramos ahí, el país no solamente está entrando en una anarquía social, sino que está entrando en una oscuridad espiritual, y el Señor ya lo advirtió: Colombia me desafió, Colombia va a sufrir una hecatombe. ¿Cuándo se va a cumplir? Puede que ni yo vea el cumplimiento, como para que no se vayan ahora a desvelar a su casa a esperar si el edificio donde usted habita se va a caer o no. Se dieron fenómenos como el edificio Atalaya. ¿Sabe qué quiere decir Atalaya? Atalaya quiere decir torre fuerte que vigila sobre una ciudad. Y el edificio Atalaya está en este momento amenazado. Tenemos el edificio Kampala aquí en Pilarica con amenazas. ¿Cuándo se había visto que edificios tenían que ser demolidos? Y démosle gracias a Dios que ha habido todavía misericordia de Dios que anuncia para que la gente por lo menos tenga un minuto para evacuar el día
que no haya esa advertencia, se va a cumplir esta palabra del Señor, que esto es una hecatombe. Piensen ustedes en edificios enteros que van a sucumbir con sus habitantes. Y si es de noche, se supone, cuando está el grueso de los habitantes durmiendo ahí. Todo por haber levantado el puño contra Dios. Colombia eligió la oscuridad a la luz, que fue lo que dijo el Señor y lo denunció en el Evangelio. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí nos está mencionando a Silo, versículo 3, ahí en el 6 también. Y Silo, como Medellín, fue destruida. ¿Saben ustedes qué era Silo? ¿Sabe por qué Dios está poniendo como escarnio, no como ejemplo, no como ilustración, sino como escarnio, como espejo a la ciudad de Silo? Es que Silo fue el primer lugar, la primera ciudad donde descansó el arca del pacto después de que entró a la tierra prometida. Fue en Silo. Ahí estaba el santuario de Dios. ¿Cómo? Sí. Silo fue el único centro de adoración en los días del sumo sacerdocio de Elí. Por eso es que hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Fue en Silo donde el profeta Samuel, aún siendo un niño, recibió el llamado del Señor. Y Silo fue destruida. Y mire todo lo que pasó allí. Esta ciudad destruida, esta ciudad hecha una hecatombe, esta ciudad vacía, estaba siendo o constituyéndose en un recuerdo al cual Dios les estaba llamando la atención de que las glorias del pasado, escuche bien, las glorias del pasado no nos blindan, ni tampoco nos brindan seguridad alguna contra la ira de Dios. No, es que yo llevo 50 años en el cristianismo. Es que yo me acuerdo hace 10 años, es que yo me acuerdo hace 20 años, cómo el Señor me usaba, cómo lloraba por los enfermos, me acuerdo de tantas cosas, pero si desobedezco a Dios hoy, ninguna de estas cosas se puede constituir en un blindaje en contra de la ira de Dios, ni me brinda ninguna garantía que estoy exento de la ira de Dios. Las glorias pasadas no valen nada para Dios. Y ahí pasó con Silo. Y fue el primer santuario de Dios después de que Israel entró a la tierra prometida. Y por eso es que hoy la verdad está puesta bajo amenaza. Versículo 7. Los sacerdotes. Mire pues. Cuente las castas aquí. Los sacerdotes. Sacerdote era el que ministraba en el templo, profeta el que anunciaba en la calle, el pueblo el que oía. Entonces miren ustedes, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Dónde estaban los sacerdotes? Ministraban en el templo. Los profetas anunciaban la verdad en la calle. ¿Quién estaba escuchando ese mensaje? El pueblo. Aquí coge a todos, porque todos estamos expuestos a la verdad de Dios. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras. Mire que es que esto está salpicando a pastores, a evangelistas y a la misma iglesia, oyendo estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir.
Y eran el pueblo de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Ministraba en el templo. ¿Qué hacía el profeta? Anunciaba en la calle. ¿A quién? Al pueblo. Jeremías le habló al pueblo. Pero los que decían estar ministrando en el templo y los que decían estar trayendo la voz de Dios iban a matar y pusieron bajo amenaza al profeta de Dios. Entonces, cuando la verdad de Dios está siendo puesta bajo amenaza, o cómo se pone bajo amenaza la verdad de Dios, es cuando empezamos a esto que también ha venido cobrando fuerza en la iglesia. Y es que algunas cosas las creemos y otras no las creemos. Y si no lo creemos, empezamos a cuestionar la palabra de Dios. ¿No han oído ustedes decir personas? Dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí. Y que no crean los que así piensan, que por no estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, a Dios le va a afectar eso. A Dios no le afecta eso para nada, como nos afectaría a nosotros cuando ponen en duda nuestra palabra. A Dios no le afecta para nada. Créalo o deje de creerlo. Obedézcalo o deje de obedecerlo. Pero la verdad de Dios es más preciosa que el oro más fino y es más dulce que la miel, la que destila del panal. En obedecerla hay gran recompensa. No podemos cuestionar la palabra. O hágalo si quiere. Aquí yo he oído personas con mis propios oídos, cuando estamos predicando, como refutan la palabra del Señor y dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Pero les tengo una mala noticia. Créalo o no, del Señor es la palabra. Y la palabra del Señor es tan fiel y tan pura como lo es Él. Entonces salen a cuestionar la palabra y dicen, ¿por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Va, usted póngase a predicar que Medellín va a ser destruido. Salga a la calle a decir que Medellín va a ser destruido. Y no les estoy diciendo que vayan. Salvo que el Señor lo ordene. Y empiezan a preguntarle a Jeremías todo esto. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. No pegaron para la puerta de los caballos, ni la puerta del lavandero, ni la puerta del alfarero, ni la puerta de los pescados. No, se fue para la puerta nueva. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte. Y ahí va a ser la respuesta del porqué del versículo 9. Mire que en el versículo 9 me tomé la licencia para ponerlo más grande en el tamaño de letras. Si me lo devuelves, bueno, ahí no me apareció. Pero está más grande en tamaño. ¿Por qué? Y aquí va a ser el porqué, en el versículo 11. Porque ha profetizado contra esta ciudad tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Hay que ponerla más grandecita. Ahí está el porqué. Ahí está la respuesta. Se cuestiona la palabra del Señor. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ayer el hermano estaba preguntando, ¿qué cosas más grandes haríamos nosotros hoy si el Señor lo dijo? Es así. Y saquemos cosas tan insípidas como que hoy muchos predicadores se están moviendo en aviones. Eso es hacer más grande que el Señor. Al Señor le tocaba en barquita y caminando. Hay gente que ya viaja en avión. Pero hoy ha habido
milagros de los años 50 del siglo XX hacia acá, como nunca ha habido en la historia de la iglesia. Y no porque el Señor está diciendo que el hombre va a ser superior a él, sino que es una promesa de que la obra del Señor no cesa. Y si cosas más grandes se harían para nuestra época, es porque cosas más grandes demandarían del poder de Dios. En aquella época la sociedad era mucho más subdesarrollada. Hoy la sociedad está mucho más desarrollada, por lo tanto con ella muchas cosas, mucha información, muchos problemas, mucho sufrimiento. Y hombres en las manos del Señor harán milagros que quizás en los tiempos del Señor Jesús no se vieron. Cosas más grandes sí se van a ver también. Pero a pesar de todo esto, la verdad de Dios siempre predominará. Alabado sea el Señor. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Consejo, o sea que esto es una oportunidad. Esta es una nueva oportunidad. Es decir, la palabra del Señor ya está dada. Pero ustedes no han visto cuando uno como que sentencia al muchachito y no le voy a pasar esta. Y el muchachito llega y dice: papá, mira, perdóname, sí. Yo le hice muchas travesuras a mi padre. Mi padre era mi amigo, gran amigo. Quise mucho a mi padre, amé mucho a mi padre. Y de tanto hacerle cosas, una vez mi padre se enojó conmigo. Y todo lo que yo tenía delegado de parte de él lo encomendó ni siquiera a mis hermanos, a extraños, para que le prestaran los servicios que yo le debía prestar. Hermanos amados, usted no sabe cómo me dolía ver a mi papá bravo, que ni siquiera me dirigía la palabra, siendo yo un pollo todavía. Mi padre me quitó la mesada, mi padre me quitó la entrada, quiero decir, hablar, siendo el hermano número 13 en mi casa, el hijo número 13, yo era el único que tenía el privilegio de sentarme en la punta de la mesa del comedor junto a mi papá. De resto, nadie se sentaba. Me despojó de ese lugar. Yo lloraba mucho y trataba de hacerme ver de mi padre. Mi padre llegaba del trabajo y yo estaba pendiente. Esto se lo digo sin mentirles. Yo sabía, él era muy puntual para llegar a su casa. Y yo estaba pendiente para sacarle unas 3 puntadas, las chanclas, porque él se sentaba en el corredor de la casa, en una banca que había ahí, a refrescarse. Yo le recibí a él el arma, su arma personal. Nunca me atreví a moverle nada. Sabía dónde la guardaba, dónde la tenía que guardar yo. Esa arma no la podía tocar nadie distinto a él y yo. De todo eso me despojó mi padre. Por muchos días no volví a oír la voz de él en la madrugada, cuando me llamaba a que le prestara algún servicio, sin que despertara a mis demás hermanos. Tenía una manera muy especial de pronunciar mi nombre, que solamente lo escuchaba yo. De todo eso me despojó mi padre. Yo no le contaba a nadie le comentaba mis cosas, pero me preguntaba: ¿qué hago para traer a contentamiento a mi padre? Yo no puedo perder estos beneficios, estos privilegios que él me dio de una manera tan especial. Hasta que un día tomé la decisión
Y cuando le puse sus chanclas, cuando él llegó a la casa, le puse sus chanclas a sus pies, me arrodillé. Y le dije, papá, ¿será que puedes perdonarme? Me estás haciendo mucho daño. Me hace mucha falta tu amistad. Me hace mucha falta oír tu voz. Me hace mucha falta servirte, porque yo te sirvo con mucho amor. Y mi padre no me dijo una sola palabra, sino que puso su mano derecha sobre mí. Y con eso yo pude sentir el bálsamo perdonador de mi padre y me restauró en todo lo que yo era antes. Con eso vino una mesada mucho más carnuda. Y yo no lo hacía por la mesada. Con eso, él empezó a tenerme una confianza que me explicaba de una manera muy detallada cómo debía abrir el lugar de su trabajo, que tenía varias llaves porque era un lugar de seguridad. Era tanta la atención que le prestaba yo a mi padre, que siendo las llaves, varias llaves, eran como 5 llaves. 1, 2, 3, 4, 5 llaves. Todas iguales, y era tanta la atención que le prestaba yo a mi padre, que me aprendí de memoria, de manera que aunque eran iguales, prácticamente iguales las llaves, sabía cuál era la de cuál entrada. Cuando él me dijo, hijo, ve a prestar este servicio y solamente tú abres el lugar de mi trabajo. Nadie más tiene por qué tocar estas llaves. Tú abres y tú cierras y cumples lo que te mandé a hacer. Así los demás, porque yo iba con hombres grandes ya, a quienes tenía que suministrarles unas cosas. No te vayas a dejar influenciar de nadie. Nunca vayas a traicionar mi confianza. Y él murió siendo mi más grande amigo, a tal punto que de 16 hijos, al único que llamó horas previas a morir fue a mí. Y tuve el privilegio de leerle el Salmo 71 y decirle, papá, vete, porque en la medida que pueda no voy a hacerte desleal. Ni lo hice en vida, ni lo voy a hacer después de tu muerte. Dios está diciendo, el Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les había anunciado. En cuanto a mí, dice el profeta, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca, pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Hermanos, me propongo de parte de Dios, al haberles expuesto este mensaje, para que no se dejen intimidar, ni les dé vergüenza vivir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio del Señor, sin importar lo que pueda pasar en esta sociedad. Ya el apóstol Pedro, en su primer discurso, en el capítulo 2, versículo 40 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, sean salvos de esta perversa generación. Una cosa es ser salvos para la vida eterna, y otra cosa es que nosotros elijamos si nos dejamos llevar de esta sociedad o si nos retraemos
y nos libramos de ella para no ir a seguir su corriente. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Recordemos también lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 10, 32 al 34. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Algunas reflexiones ya para terminar. ¿Cuántos son voceros de su fe, de la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren hablar la palabra de Dios? Si usted es vocero de la fe, de su fe que tiene en Cristo Jesús, habrás descubierto que hablar la verdad de Dios puede ocasionarte dificultades. No creas que por llevar el mensaje todo el mundo te va a aplaudir. Todo el mundo te va a elogiar. Anoche hablaba con unos empresarios, una pareja, un matrimonio. Estuvieron acá en la iglesia y me decían: pastor, nunca habíamos estado en una ceremonia cristiana. Nosotros somos de tradición católico-romana. Pero no pensábamos que íbamos a presenciar una ceremonia tan especial. Creíamos otra cosa totalmente distinta. Te felicitamos. Admiramos esa forma como hiciste esa ceremonia. Yo lo recibí con mucha cortesía. Pero me comí ese chicle y como estos, al momento ya sabe, maluco, y hay que desecharlo. Y pueden elogiarnos de muchas maneras. Pero cuando llegue el filtro, cuando llegue la esencialidad, créame que quien habla la palabra del Señor va a tener dificultades. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es posible que no hayas provocado, como esta semana, disturbios o amenazas de muerte, al igual que lo han hecho muchos. Hubo también mártires que provocaron disturbios. Esteban provocó un disturbio, Pablo provocó un disturbio. Es posible que nosotros no estemos provocando disturbios por predicar la palabra del Señor, pero estamos pagando el precio de otras maneras. Cuando te presentas a un trabajo y te preguntan qué religión profesas, y si dices que es cristiano, es posible que te pasen a un segundo lugar, en otra oportunidad será. Es posible que si vas a reclamar una calificación delante de tu profesor, te lo diga de frente: no te subo porque eres cristiano. Es posible que en tu vecindario la gente te salude amablemente, pero una vez dar la espalda, te niegan un favor que llegaras a necesitar de ellos. Es posible que en cualquier espacio donde tú digas que eres cristiano, te estén relegando a un segundo, tercero o cuarto plano, solamente porque eres hijo de Dios. Eso es pagar un precio, pero te digo que el Señor cancelará a tu favor ese déficit que te quiere causar el mundo. Quizás hayas sido acusado de ser políticamente incorrecto o tener una mentalidad estrecha. Es que son muy fanáticos. Es que mire cómo no participaron en el debate político desde el púlpito. Mire cómo no dejaron entrar el candidato
Y por eso perdimos, porque en esa iglesia no nos dieron la oportunidad de buscar los votos. El Señor no nos mandó a nosotros a solucionarle la situación política a nadie. El Señor nos mandó a nosotros a llevar el mensaje que trasciende para la vida eterna, el Evangelio de Dios. Es que son muy fanáticos, ¿qué importa? Pero hágase respetar también, respetuosamente hablando. Es que el fanático mata por las ideas y el radical muere por ellas. Nosotros no somos fanáticos, nosotros somos radicales. Estudiantes, ¿cuántos están estudiando todavía? Y yo creo que todos pasamos por las aulas, que de vez en cuando se constituyen en jaulas, donde nos meten para despedazarnos. Quizás hayas tenido un profesor que intentó rebatir tus creencias para ponerte en ridículo delante de tus compañeros de clase. Aquí tenemos. ¿Te ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado que el maestro los ha puesto en ridículo por ser cristianos? Quizás, y no te duelas por esto, sé que te vas a enfrentar con esto, mucho más de lo que te está pasando. Pero no negocies el principio de Dios en tu vida. Porque va a llegar el momento, si no es que está pasando ya, que tus compañeros de estudio o de trabajo te excluyan, no solamente de su círculo social, sino de cualquier actividad, solo porque eres un fanático religioso. No permitas que estas reacciones de la gente te desanimen. Tus sufrimientos no pasan desapercibidos en el libro de mi Dios. Dios te recompensará de manera increíble por cada cosa que soportas a causa de tu fe en Él. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra del Señor. Cualquier cosa que nos llegara a pasar aquí, Dios y ustedes serán testigos de eso. Posiblemente a mí no me toque verlo, pero ustedes sí serán testigos de algo. Por muy estremecedora y destructora que sea la hecatombe que viene sobre Colombia, la iglesia resplandecerá como resplandecen los justos cuando perseveran, luchan y vencen en medio de las dificultades. Porque en el epílogo del libro de Daniel, ustedes encontrarán que esta palabra tiene su estricto cumplimiento. Si ustedes van al epílogo, me acompañan al epílogo, al final del libro del profeta Daniel, dice en el versículo 12 y versículo 13 de la siguiente manera: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Escala cada peldaño de tu vida y escálalo con dignidad. Finalmente, el Señor lo que tiene para ti es una corona, la corona de la vida.